Está bien, bendecidos, prosperados y en victoria. Para honrar a mi esposa, esta semana mi suegro cayó en el hospital, está grave, tiene una úlcera gástrica, está anémico, llegó muy grave al hospital y acá la tenemos adorando y alabando a su Señor, a pesar de su angustia, a pesar de su tribulación, a pesar de todo, está sintiendo en este momento. La honro, porque veo con el amor que está alabando a su Señor, a pesar de lo que está sintiendo. Amor, Dios está contigo y Él va a cumplir las peticiones de tu corazón, las mismas mías, y yo sé que mi suegro va a llegar a los brazos del Señor y lo va a reconocer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias el día de hoy por permitirnos estar acá. Te damos gracias porque tú pones tanto el querer como el hacer, y eres tú en tu santa voluntad y en tu soberanía que nos permites venir acá. No somos nosotros con nuestras buenas intenciones, sino que eres tú el que haces toda la obra en nosotros para que podamos llegar acá y escuchar tu palabra, Señor, con esos corazones contritos, humillados, que es lo que tú quieres. Esos son tus sacrificios. Un corazón quebrantado, un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, Señor, y eso es lo que tú quieres como sacrificio. Te damos gracias, Padre, y que no sea yo, Señor, hablando por mi propia cuenta, sino que sea el Espíritu Santo hablando a través de mí, para poder llevar esa palabra, ese pan de vida que es Cristo a mis hermanos, Señor, y a mí mismo también, Señor. Te doy gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces recordemos que yo vengo haciendo las 5 solas y estamos estudiando la sola escritura. ¿Qué es la sola escritura? La sola escritura como máxima autoridad. Recordemos que hay varias autoridades que el mundo nos da, ¿cierto? Está, por ejemplo, la constitución de un país. Esa es una autoridad que nosotros tenemos, ¿cierto? El presidente es otra autoridad. La policía es autoridad. Pero en cuanto a doctrina que nos guía a nosotros por el camino que es Cristo, tenemos una sola autoridad y es la palabra de Dios. No tenemos más. Nosotros no seguimos concilios, nosotros no seguimos religiosidades, no seguimos tradiciones habladas humanas, sino que seguimos lo que ya está escrito, que es la palabra de Dios. La tradición hablada se terminó cuando los profetas y los apóstoles murieron. Y eso es lo que nosotros seguimos, lo de los apóstoles, que es la Biblia, la palabra. Y venimos viendo que la palabra se nos revela, se nos inspira y luego se nos ilumina. Eso era lo que veníamos viendo. Entonces, recordemos, somos salvos por la sola gracia, a través de la sola fe, o sea, no por obras, en solo Cristo, de acuerdo a la sola escritura, para solo gloria a Dios. Ahí están las 5 solas. Sola escritura, sola Biblia, solo Cristo salva, es el único mediador entre Dios y la humanidad, no hay más, en Él nos salvamos. Sola gracia, somos salvos por gracia, ninguna cosa que nosotros hagamos nos va a hacer salvos, ya fuimos salvos, el sacrificio ya se hizo una sola vez y para siempre, entonces nosotros no tenemos que hacer nada. Sola fe, ¿en quién? En Cristo. Esa es la 4ª sola, y para solo Dios la gloria es la 5ª. Nos enseñan a darle la gloria a muchas cosas, ¿cierto? Que si le oramos a un ángel, entonces le damos la gloria a ese ángel. Que si le oramos a un santo y se nos dio el milagro, entonces le damos la honra a ese milagro. Que si mi papá me hizo esto y me cumplió el sueño, entonces le doy la gloria a mi papá. ¿A quién le vamos a dar la gloria? A Dios, de todo lo que nos pasa. O sea, todo lo que nosotros hagamos es solo gloria a Dios. Eso está en nuestra declaración de fe, que la tenemos ahí afuera. Es el punto número 7.
que es la sola escritura lo que estamos viendo. Creemos que la Biblia está compuesta por 66 libros, divididos en el Antiguo y Nuevo Testamento, que fueron sobrenaturalmente y plenamente inspirados por Dios en su forma original y constituyen así la palabra infalible, no se equivoca, eso es infalible, de Dios y la revelación completa del camino de salvación para el hombre y su única regla de fe y conducta cristiana. Eso es lo que nosotros creemos y lo tenemos acá afuera en nuestra declaración de fe, que va de acuerdo con la sola escritura, que es lo que debemos creer. Dice, y venimos viendo segunda de Timoteo 3, 16 y 17, si tienen ahí las Biblias. Segunda de Timoteo, versículo 3, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y ya lo hemos visto. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Qué necesitamos nosotros para ser perfectos, enteramente preparados para toda buena obra? Nos lo dice la misma palabra de Dios. ¿Qué necesitamos? La Biblia. Por eso nos tenemos que enamorar de ella, porque es ahí donde vamos a encontrar todos los atributos de Dios, cómo es Dios y cómo quiere Dios que nos comportemos. Si no vamos a la palabra de Dios, nunca vamos a encontrar qué es lo que quiere Dios para nosotros. Ese regalo que Él nos dio, la Biblia, es la fuente que tenemos para ser enseñados, redarguidos, corregidos. No necesitamos nada más. Dice Salmo 119.1, que mi esposa lo leyó ahorita. ¿Qué dice? Salmos 119.1. No, ella leyó, perdón, el 1. Este es el 119.1. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que andan en la ley de ¿quién? ¿Del mundo o de Dios? ¿Y cómo vamos a hacer nosotros para saber cuál es la ley de Dios? ¿Que nos diga la gente? ¿O podemos ir a lo que Él nos regaló? Cada uno de ustedes está capacitado para eso, para ir a la fuente y leerla, porque ahí es donde se van a dar cuenta si lo que yo estoy diciendo es verdad o no. Tenemos el mismo espíritu y ahorita vamos a ver que la Biblia no es de interpretación privada, sino que es del espíritu, y el espíritu nos va a guiar a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces, bienaventurados los de perfecto camino, los que andan en la ley de Jehová, o sea, la palabra. Colosenses 3:16. Eso siempre dice nuestra declaración de fe. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Otra vez, Colosenses 3:16. ¿Qué dice al principio? La palabra de esto more poquito, ¿o qué es lo que dice? En abundancia. Eso es lo que tenemos que sentir. Y la palabra de Dios no es gravosa. Nos va a dar gozo en nuestros corazones. Si ven el calendario de nosotros que les dimos, enero tiene Isaías 41:10. ¿Qué dice? ¿Lo han visto? Cuélguenlo. Inténtense aprender ese versículo. Ábranlo, Isaías 41:10. El calendario, pónganlo.
Y cada que se acuerden de una fecha, vayan y vean y apréndanselo. Porque dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Si leen eso todos los días, ¿qué le parece? Es cierto que reconforta. Juan 14, del 22 al 26. Juan 14, del 22 al 26. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, ya pues, porque muchas veces decimos que amamos a Cristo. Ábranlo, Juan 14, del 22 al 26. Juan 14, del 22 al 26. Decimos, no, yo sí amo a Cristo, claro, yo soy cristiano. Yo soy cristiano. Y así somos muchos, ¿cierto? O hemos sido muchos en nuestra vida pasada. Y decimos, sí amo a Cristo. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. ¿De verdad estamos amando a Cristo o no? Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. Y vea qué lindo. Y haremos morada con Él. Ahí estará en nuestra casa. Protegida por Dios. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Esto es muy lindo. Acá Cristo, aunque es Dios, nos está mostrando humildad. ¿Hacia quién? Hacia el Padre. Porque Él nunca se da la gloria. Él dice que la gloria sea para el Padre. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Y acá viene lo que Él nos deja, que es lo que cada uno de ustedes tiene en sus corazones. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Por qué está acá en futuro? Porque era cuando Cristo estaba vivo. Y ya recordemos que el día de Pentecostés esta profecía se cumplió. Recordemos que si leemos el libro de los Hechos, ¿cómo llegó el Espíritu Santo? En lenguas de fuego, ¿cierto? Y ya el Espíritu Santo mora en nosotros. Así que si tenemos algún vicario, por decirlo así, ¿quién es? El Espíritu Santo, ¿cierto? No es ningún humano que nos enseñaron, no es nadie que esté sentado en un trono que sea humano, sino ¿quién? El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en el nombre de ¿quién? De Cristo Jesús. Y es Él el que mora en nuestros corazones. Es Él el que debemos seguir. ¿Y dónde debe estar nuestra mirada? ¿En los líderes? ¿En el pastor que está acá parado? ¿O en Cristo Jesús? Iglesia, nosotros somos humanos. Y nosotros, como humanos, te podemos fallar. Podemos hacer cosas indebidas que no les va a gustar. Pero ustedes vienen acá a la iglesia, ¿por nosotros o por quién? Por Cristo Jesús. Hay cosas en que vamos a tener diferencias, pero deben de venir acá es para ver a Cristo, no a nosotros. A Cristo Jesús, aprender de Él, aprender del Espíritu Santo. Aprendan en las Escrituras, léanlas, enamórense de ellas. Es el libro más vendido, lo conseguimos hasta gratis en los celulares ya.
Un versículo al día que ustedes se memoricen. Tienen todo el mes para memorizarse Isaías 41:10. Y en ese día, todo ese día, medítenlo. No temas porque yo soy tu Dios. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es hermoso. Si lo recordamos todos los días en nuestras afugias. Segunda de Pedro 1 del 20 al 21. Segunda de Pedro 1 del 20 al 21. Segunda de Pedro 1 del 20 al 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Acá lo estamos viendo y vemos que los hombres inventan otros libros y dicen que un ángel vino y me habló de esto y que es que nosotros somos los escogidos de Dios, entonces escribimos no sé cuántos tratados fuera de la Biblia, interpretan otro montón de cosas que lo único que traen es desviarnos del camino, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por ¿quién? Por el Espíritu Santo. Entonces vemos que toda la palabra es igual. ¿Qué dice segunda de Timoteo? Pedro dice lo mismo que estaba diciendo Pablo. Pablo le escribió a Timoteo y dijo, toda la escritura es inspirada por Dios. Así que estamos viendo que es un mismo espíritu. Tanto Pedro como Pablo escribiéndole a Timoteo, segunda de Timoteo, y Pedro escribiendo su carta, en segunda de Pedro dice lo mismo. Hablando siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que esa es la sola escritura y esa es nuestra declaración de fe. Ahora, vimos que primero se nos revela. La palabra ya fue revelada, pero a nosotros se nos revela. ¿Y qué es revelación? Recordemos, es lo que el hombre oye. El hombre oye lo que Dios quiere que se escriba. O sea, muchas veces ya fue revelada, ya el hombre escuchó y escribió la palabra de Dios. Nosotros, el Espíritu Santo, nos recuerda y escuchamos. Acá estamos escuchando cada uno de nosotros, ¿cierto? Y muchas veces escuchamos, pero no lo escribimos. ¿En dónde acá? Sino que simplemente escuchamos y como decimos, salió por el otro. Y decimos, uy, qué lindo, eso me gusta. Pero salimos de acá y se nos olvidó, porque no lo pusimos en práctica. Entonces, primero se nos revela, ay, sí, eso yo no me lo sabía. Yo no sabía que eso decía la palabra de Dios. Revelación. Entonces, el hombre oye lo que Dios quiere que se escriba, pero muchas veces no lo escribimos. Y estamos en la inspiración. La inspiración, el hombre escribe lo que Dios quiere que se escriba. Entonces vemos que Dios siempre quiere. ¿Quién es el que no quiere? Nuestra carne, nosotros. ¿Por qué? Porque nos desviamos de Él. Entonces primero escuchamos y luego escribimos. Hay que escribirlo para poder después inspirarnos, que es ponerlo por obra. Entonces venimos estudiando 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, ya también fue inspirada, o sea, ya fue escrita, pero ahora nosotros estamos siendo inspirados, ¿cierto? La palabra ya se cerró. ¿Cuál es? La Biblia. Y a nosotros se nos recuerda. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ya vimos que toda la escritura es inspirada por Dios, vimos que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, y el día de hoy vamos a ver instruir en justicia, hombre de Dios perfecto y enteramente preparado. Esas cuatro. Que a veces pensamos que es un hombre de Dios
Y siempre nos pintaron los hombres de Dios, todos los que se visten con todas esas togas allá, ¿cierto? O muchas veces nos dicen que es el que ora todo el tiempo con una Biblia acá, ¿cierto? Vamos a ver que es un hombre de Dios, porque cada uno de nosotros somos hombres de Dios, enteramente preparados y perfectos para toda buena obra. Así que, como dice Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Como oramos ahorita, es el Espíritu Santo siempre el que nos recuerda. Ya está la palabra en nuestros corazones y Él nos la recuerda. Entonces, ¿qué es instruir en justicia? ¿Qué es instruir? Entonces, enseñar, ya habíamos visto enseñar, recordemos que la palabra nos enseña. ¿Qué nos enseña? Lo que no sabemos, obviamente, ¿cierto? La palabra nos corrige. ¿Qué nos corrige? Las cosas que nosotros estamos haciendo mal y que pensamos que son buenas, ¿cierto? Y tenemos muchas, porque tenemos muchas tradiciones que llevamos, ¿cierto? En nuestros países, con nuestra familia, nos enseñaron muchas cosas que la misma palabra nos va corrigiendo, ¿cierto? Y nos corrige y nos muestra el camino que debemos cambiar. Entonces, primero nos enseña, también nos redarguye, nos muestra el error y nos corrige. O sea, empezamos a vivir como Dios quiere que vivamos. Ahora, instruir es lo mismo, enseñar, entrar en una persona con la verdad divina, no cualquier verdad, la verdad divina. ¿Y dónde encontramos la verdad divina nuevamente? En la Biblia. No la encontramos en el mundo ni en las tradiciones del mundo, en la Biblia. Este proceso abarca tanto la educación moral como espiritual, o sea, lo que debemos hacer y cómo nos debemos comportar con las personas y con Dios. Y ese comportamiento es aquí, en la iglesia y afuera. Porque no nos podemos comportar acá de una manera y ser hipócritas y allá afuera comportarnos de otra. Si no, no estamos haciendo nada. Recordemos que Cristo, ¿qué les decía? En mi nombre dirás, echaste demonio, en mi nombre dirás, hice sanidades. ¿Y qué les va a responder Cristo? Alejados de mí, hacedores de maldad. Porque no lo estamos actuando de corazón. Con el fin de que el individuo viva una vida justa, obedezca a Dios y se beneficie de su sabiduría. Entonces eso es instruir. Y acá estamos siendo instruidos. Ahora, ¿instruir en qué? En justicia. Y justicia tiene dos aspectos principales. Por un lado es el atributo de Dios que se manifiesta en la ley inmutable. ¿Qué es inmutable? Que no cambia, que rige las consecuencias de las acciones. ¿Y qué era lo que nosotros nos merecíamos? La muerte. No cambia la ley. Si vamos al Viejo Testamento, ¿cómo se expiaban los pecados? Con un cordero, ¿cierto? Con sangre. Si recordamos cuando la última plaga en Egipto, ¿qué fue lo que tuvieron que hacer? Sangre, para que no pasara la muerte sobre ellos, ¿cierto? De un cordero sin mancha. Es inmutable. Entonces, ¿nosotros qué nos merecíamos? La muerte. ¿Y qué hizo Dios? Como vio que no éramos capaces, ¿a quién mandó? A su Hijo Jesús. No cambia, inmutable. Y Cristo fue allá por no amor a nosotros y derramó su sangre. O sea, inmutable, no cambia. Y por otro lado se refiere a la conducta humana de vivir rectamente según los mandamientos de Dios y en relación con el prójimo. Entonces, ¿qué es instruir en justicia? Instruirnos a vivir como Dios quiere que vivamos.
Eso es instruir en justicia. No es que nosotros vamos a ir allá a señalar, que usted está pecando. Si de allá venimos nosotros. Y aún nos seguimos equivocando. Ninguno de nosotros somos santos acá. Santos en el significado como nos enseña el mundo. Porque sí somos sus escogidos. ¿Cuál era el significado de santo que nos enseñaba? Que no hacíamos nada malo. Y lo santifican, ¿cierto? ¿Y quién ha sido el único santo, santo, santo? ¿Quién ha sido el único perfecto? Solo hay una persona en la Biblia que es perfecta. Y es Cristo Jesús. Y el hombre se toma ese derecho de decir que son santos y lo santifican. Cuando nosotros estamos en ese proceso de santificación. ¿Y cuándo vamos a ser completamente santos? ¿Cuándo no nos vamos a volver a equivocar? Cuando venga Cristo en su gloria por nosotros. Mientras tanto estamos santos como escogidos en ese proceso de santificación. Y va a ser difícil, sí. Porque vamos a ser redarguidos y corregidos hasta el día que venga el Señor. Hay cosas que amamos, familia, que no queremos que nos quiten porque son tradiciones que amamos y que hemos crecido con ellas y que hemos pasado buenas y malas situaciones, pero no las queremos soltar. ¿Por qué? Porque son tradiciones que el mundo nos enseña y que la carne quiere, pero hay que soltarlas. Son cadenas que debemos cortar, religiosidades que debemos cortar. Que yo venga a la iglesia no quiere decir que ya me van a dar el milagro o que voy a obtener algo. No, nosotros estamos viniendo acá es por amor a nuestro Señor, para aprender de su palabra como estamos viendo. Y si la ponemos por obra, ¿qué decía ahorita el Salmo 119? Bienaventurados. Bienaventurados. Las escrituras son la única fuente de autoridad y de adiestramiento positivo en la conducta piadosa y no solo de reprensión y corrección de conductas equivocadas. Ahí es donde debemos ir. Ahí es donde va a estar cómo vamos a tener una vida piadosa. Discurso de despedida de Pablo en Mileto. Vamos a Hechos 20:32. El libro de los Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, vea pues, tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. ¿Y cuál es la herencia? Su reino. Tiene poder para sobreedificaros. ¿Quién tiene eso? La palabra de su gracia. ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo? Cristo. ¿Y cuál es la palabra? La Biblia. Lo dice otra vez Pablo en esa despedida. Dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 7. Primera de Timoteo 4, versículos del 1 al 7. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatar? Aquellos que conocen y se alejan. Apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que,
teniendo la cauteridad a la conciencia, ya pues todo lo que dice acá, prohibirán casarse. Y eso no nos enseñaban a nosotros en la religión tradicional. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para, con acción de gracias, participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Y lo vemos, hay tantas gentes que dicen no comas esto, cuidado con el cerdo, cuidado con no sé qué, ¿cierto? Los que quieren judaizar, que la palabra no miente. Y muchas otras religiones prohíben casarse, abstenerse de tantos alimentos. Por allá unos dicen que cuidado, se transfunde sangre, que porque se transfunde sangre se va a morir. Las tuercen. Vendrán tiempos, y sucede. Pero si nosotros no estamos afianzados en la sola Escritura, ¿qué nos va a pasar? Vamos a creer lo que nos dice, y eso no fue lo que creímos. Todo el tiempo creíamos eso, que estaban haciendo bien los que no se casaban. Porque por la palabra de Dios y por la lavación se santificó. Si esto enseñas a los hombres, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen testimonio de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. ¿Y cómo nos vamos a ejercitar para la piedad? Familia, nuevamente, ¿cómo? Escuchando lo que me dicen afuera, oyendo la palabra yo mismo. Yendo a la palabra yo mismo. Así me voy a ejercitar. Ahí dice, ejercítate para la piedad. ¿Qué es piedad? Vivir de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que nos dice su palabra. Y primera de Pedro 2, del 1 al 3. Otra vez estamos viendo que es el mismo espíritu, solo que con diferentes palabras. ¿Quién escribió Timoteo? Pablo. Y ahora vamos a ver Pedro. Vamos a ver qué nos dice Pedro. Primera de Pedro 2, del 1 al 3. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Y cuál es esa leche espiritual no adulterada? La palabra de Dios. Para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Y quién es el que salva? Si no, Cristo. Y a nosotros nos enseñaban que muchas otras deidades nos llevaban a Cristo, que si sigues a esto entonces vas a llegar a Cristo, que si después de Cristo sigue Dios. ¿Y quién es el camino? Solo hay un camino. La palabra lo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y no dice, yo soy un camino, yo soy una verdad y yo soy una vida. No. El camino, la verdad y la vida. Es claro. Si queremos llegar al Padre, dice ahí, en la palabra, ¿a quién tenemos que seguir? Nadie llega al Padre si no. Entonces, ¿para qué nos vamos a ir para donde otro santo? O para donde un ángel. Si Cristo nos lo dice en su palabra. Si nosotros dejamos escrito eso en nuestros corazones, o sea, se nos inspira, así llegue un ángel, ¿qué le vamos a decir a ese ángel? Mentiroso. Porque solo hay un camino para llegar a Dios, que se llama
Jesucristo. Y Él está vivo. ¿Quién es el anticristo? Todo aquel que confiesa que Cristo no es el Hijo del Hombre y además que no está vivo. Y lo vemos. Tantas religiones diciéndonos, no, Él solo fue un profeta. Solo fue un profeta. Alguien más que escribió y que vino, otros dicen que vino a liberar en el tiempo a mucha gente que pensaba diferente en lo parte político. Pero Él vino a liberarnos ¿de qué? El pecado. Del pecado. Primera de Pedro 2 del 1 al 3. Desechando pues, dice ahí, desead leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis, ¿para qué? Para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dos personas con el mismo espíritu. Y eso es lo que nosotros debemos llevar. Instruir en justicia. ¿Y cómo nos vamos a instruir, familia? Yendo a la palabra de Dios. Acá es una de las partes donde vamos a ser instruidos. Pero cada uno de nosotros vamos, cojamos, enamorémonos de esa palabra. Y van a ver cómo van a cambiar sus vidas. Para bien, porque dice, bienaventurado, bienaventurado. Se los aseguro que Dios no los va a defraudar si ponen su palabra por obra. Ahora, ¿qué es un hombre de Dios? El hombre de Dios es un hombre piadoso. ¿Y qué es piedad? Es una persona que se esfuerza por vivir una fe en obediencia a Dios, reflejando el carácter de Cristo en sus acciones para la gloria de Dios, de nadie más, no para nosotros, ¿cierto? No por cuando nosotros alcancemos ese fruto, por ejemplo acá tantos que vamos a obtener la residencia, la PR, cuando la obtengamos, eso fue por mi esfuerzo. ¿A quién se está glorificando? Al hombre. ¿A quién tenemos que glorificar? Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Esto es por su obra, porque puso cada cosita en su orden. Y lo vemos, familia, lo hemos visto en lo que vamos por allá. Que Él pone cada cosita en su tiempo. Y a veces se nos hace difícil, pero es porque Él nos está enseñando, corrigiendo y redarguyendo todo el tiempo, para que seamos como Cristo, pacientes, obedientes, para empezar a esperar en su tiempo, porque nosotros decimos, lo quiero ya, yo me he esforzado tanto, lo quiero ya, tiene que venir ya. No, es en el tiempo de Dios, en su soberanía. En su soberanía. Esto implica seguir los mandamientos divinos, amar a su prójimo, vivir con integridad y humildad y poner a Dios por encima de los valores del mundo. Con tantas cosas que nos vienen enseñando. Lo más importante de ser un hombre de Dios es un predicador oficial de la verdad divina en sus acciones. Eso es otra cosa, familia. Predicar a veces nos enseñan que es solamente lo que hacemos acá. Cada uno de ustedes está predicando en la calle con su testimonio, con lo que están haciendo. Y eso es lo más importante. Porque si la gente ve en sus acciones a Cristo y los ven a ustedes gozosos y tranquilos, ¿qué se les va a venir a esas personas a la cabeza? ¿Ustedes qué tienen? ¿Cuál es su secreto? Así nos dicen, ¿cierto? ¿Y cuál es nuestro secreto? Cristo. No hay un secreto más. Primera de Timoteo 6 del 3 al 16. Primera de Timoteo 6 del 3 al 16. Si alguno enseña otra cosa y no se conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo
y a la doctrina que es conforme a la piedad, o sea, hombre de Dios, está envanecido, vea pues, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Y no lo vemos. Y vea que es lo que nos dice acá tan lindo Pedro. Apártate de los tales. Nos lo dice muy lindo. Si nosotros vamos a una parte donde nos están extorsionando, y lo vemos, evangelios de la prosperidad, o nos piden plata, o nos dicen, si usted me da no sé cuánto, le voy a dar es que una tierra en el cielo, por ahí venden tierras en el cielo y la gente los da, ¿cierto? Y que ya tienen la tierra y se las escrituran. Vemos tantas, como decíamos ahorita, fábulas de viejas, y suena ridículo, pero así es. Porque el enemigo está para engañar, robar y destruir. Y no nos creamos que no nos va a pasar. Sí tenemos al Espíritu. Pero pasa. Y un montón de gente, por ejemplo, sigue una religión que después de 600 años de la muerte de Cristo, dice que fue escrita por un ángel. Y se le apareció a un hombre que a sus 52 años se casó con una niña de 9. Así que familia, pasa. Y la gente cree. Hace 200 años, los libros de los mormones, testigos de Jehová, negando la deidad de Cristo. Y tanta gente siguiéndolos. Que se les aparecieron ángeles ¿en dónde? En Estados Unidos, a muchos de ellos. Los testigos de Jehová no hacen sino equivocarse, que ya va a venir Dios, ya va a venir Dios. Dan fechas incluso, y la palabra dice, cuidado, que nadie sabe el día ni la hora. Y la gente va y se esconde, y no sale de sus casas, que porque ya va a venir Dios. Cuando Dios lo que nos manda es a predicar el evangelio a todas las naciones, no escondernos. Entonces sí pasa. Y sí engañan a las personas. Y las personas dan su casita pensando que van a recibir su milagro. Y que la ayuda del apóstol, y que entonces acá ya tienes no sé qué, tantas cosas que prometen. Así que mucho cuidado porque sí pasa. Y no solo en el cristianismo, en toda parte. Si ven la historia, vendían indulgencias. Y las sigue vendiendo la religión tradicional. ¿Qué son las indulgencias? Que usted daba plata para que le quitaran no sé cuántos años de allá del purgatorio. ¿Y qué pasó cuando aquel hombre quiso comprar el favor de Dios? ¿Qué le dijo Pedro? Tú y tu dinero perezcan. El reino de Dios no se compra con nada. Cristo ya está ahí. Ya murió y ya resucitó, ya fue, ya estamos listos. Nada de lo que nosotros hagamos vamos a comprar. Sigamos perfecto. A veces pensamos que perfecto es ausencia de pecado. Somos perfectos. Y que perfecto tiene que ser, no pecamos más. ¿Qué es un hombre perfecto? Completo, entero y plenamente desarrollado por la vida piadosa, ya lo vimos, y refleja la perfección de Dios, la meta de los cristianos de ser íntegros en su compromiso con Cristo y el estado final de plenitud, que se alcanzará en la vida futura, cuando venga Cristo. Esa es la plenitud. Se trata de un llamado a la integridad. ¿Y qué es íntegro? Entero, completo y coherente en tu fe.
y la totalidad en la fe en lugar de una exigencia de impecabilidad inmediata. Recordemos nuevamente, ¿quién es el único perfecto? En ese sentido de la palabra, Cristo Jesús. Nosotros somos hombres perfectos porque estamos 100% perfeccionados para la vida futura de lo que viene. Y estamos siendo desarrollados para ser. Ser perfecto es capaz de hacer todo lo que uno es llamado a hacer. ¿Y qué somos llamados a hacer? A llevar el Evangelio. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuál es la gran comisión? Ir y llevar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo estaré contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. Colosenses 2, del 8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Cuidado que las tradiciones de los hombres nos enganchan. Conforme a los rudimientos del mundo que siempre nos han enseñado. Por eso tenemos que ir a la palabra. Por eso la palabra, el diablo no quería que la supiéramos. Por eso fue tan difícil que en 1500 empezara a imprimir. Porque sabía que muchos íbamos a ser libres. Es difícil, y los corazones de nosotros es difícil ir a la palabra porque no nos enseñaron a leerla. Familia, enamorémonos de ella, por favor. Es la herramienta que tenemos para salir del pecado, para salir de la esclavitud del mundo, de la carne y del diablo, que son nuestros tres enemigos. Conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Perfectos en él, completos. No necesitamos nada más. Y estamos enteramente preparados, capacitados para cumplir todas las exigencias y requisitos del ministerio piadoso y la vida justa e íntegra. La palabra logra esto en todos los que siguen a Cristo como líder espiritual. Vuelvo y se lo repito, no es Camilo, no es el pastor Nicolás, no es Sonia, no es mi esposa. ¿Quién es nuestro líder espiritual? Lo acabamos de ver. Cristo Jesús. Él es nuestro líder, Él es la cabeza de la iglesia. Así lo debemos entender. Terminamos con Efesios 4, del 11 al 16. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es ese varón perfecto? A la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. O sea, ningún humano de acá, ni ningún vicario, como lo llaman. ¿A quién tenemos que parecernos? Cristo Jesús. Efesios 4, del 11 al 16. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Antes íbamos de aquí para allá, de doctrina en doctrina, que el horóscopo, que esto, que lo otro, que allí, que allá, que el futuro, que el universo, que aquello, que todo se confabuló porque el universo así lo quiso. Y vamos fluctuando. Llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Vea que son astutos. ¿Quién es el astuto?
el diablo, ¿cierto? La serpiente, astuta aquella, sino que siguiendo la verdad en amor. La verdad, ¿quién es la verdad? Nuevamente, Cristo. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, o sea, todos nosotros ayudándonos mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Cada uno tiene una función, ya lo vimos. A unos constituyó apóstoles, a otros profetas, y si vemos hay más dones, el don del servicio, el don de sanidad, el don de lenguas. O sea, cada uno tiene su función y cada uno es igual de importante. Ninguno es más ni menos. Por las coyunturas que halló, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Y quién es amor? Cristo. Así nos edificamos. Así que, familia, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Espero que hoy acá terminamos esta parte de la sola Escritura, revelación, inspiración. Espero que hoy se les inspira 2 de Timoteo 3:16 y amen la palabra de Dios. Oremos. Gracias, Señor Padre. Gracias, Padre, porque hoy sabemos que tú nos revelas y nos inspiras, Señor. Hoy entendemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Ese Espíritu Santo que le habló a todos los santos profetas para que esa palabra llegara a nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por Cristo, Señor. Gracias por ese verbo. Gracias por dejarnos ese regalo para poderte conocer. Antes tenían que ir donde los sacerdotes para poder conocerte y tener esa comunión. Pero tú, cuando fuiste a esa cruz, partiste ese velo y nos dejas entrar al lugar santísimo, Señor, para poder tener esa comunión contigo. Gracias por ese Espíritu Santo, porque hoy entendemos que es el Espíritu el que nos habla a cada uno de nosotros para poder parecernos a Cristo y para estar en toda esa deidad que es Él, en toda esa plenitud de la deidad. Gracias, Padre, porque hoy sabemos que somos coherederos de Cristo. Con Él estamos con toda la herencia en el reino, Señor. Gracias, Señor, porque hoy sabemos que somos hombres de Dios, perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Que tú nos instruyes en justicia todos los días y que somos tus santos, tus escogidos, y que vamos a ser santificados. Vamos a tener un proceso que muchas veces nos va a doler, pero que siempre nos va a traer gozo, Señor. Así que no temas, dice la palabra, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te da esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias, Señor. Y si tú que estás acá es la primera vez y quieres entregarte a tu Señor, o por alguna razón te alejaste, haz esta oración con nosotros.
Señor, hoy vengo con mi espíritu quebrantado, con mi corazón contrito y humillado, entendiendo que tú fuiste a esa cruz por mí, por mis pecados, por tu justicia inmutable, y que resucitaste, y que me diste una nueva vida, una vida en abundancia. Vengo a ti con ese corazón para que me guíes por tu camino y enséñame tus sendas para ser bienaventurado. Padre, hoy vengo a ti no esperando nada a cambio porque tú ya lo diste todo. Vengo para ser tu siervo, para servirte, Señor, para ver que trabajo en un reino, en el reino del Padre. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida, para poderte alabar el resto de la eternidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así que